Bueno, seguidamente el doctor Alberto Binder va a abordar su concepción como ponente del juicio por jurados en la República Argentina. Bueno, también como es de estilo, a mí me toca, no sé si agradecer por una parte estar una vez más en una mesa sobre jurados. Esto para los juradistas, como Héctor, o como Andrés, que nos hemos impuesto la tarea diaria de convencer a otras 3 personas, lo que nos va a garantizar el triunfo, nos facilita, porque hoy tengo mucha gente y voy a poder cumplir pronto mi tarea y quedar libre. Y maldición, maldecir que me hayan invitado una vez más a una mesa de jurados, porque la verdad cuesta ya poder argumentar sin que muchas de las caras de amigos que veo acá no me hayan escuchado por lo menos unas 10 veces. Así que, permitiendo a los que me escucharon que tomen una siesta y pidiéndole a los antijuradistas que estén atentos porque tengo que convencer a 3, ¿no es cierto?, comienzo mi exposición. Yo creo que hay algo en la literatura sobre jurados que está mal. Hay algo que está mal planteado. Creo que acá hay que hacer una inversión de fondo del planteo para que se entienda o para que podamos avanzar en las discusiones. Es algo parecido a lo que sucede con el tema de la víctima. Fíjense que hacemos congresos, discusiones, tratados, qué sé yo, miles de monografías, o cientos por lo menos, preguntándonos cuál es el lugar de la víctima en el proceso penal, cuando lo que tendríamos que estar haciendo es preguntándonos cuándo la víctima puede ser desplazada por el Ministerio Público, porque el lugar de la víctima es natural en el proceso penal. Y en el caso de los jurados pasa algo parecido, que además tiene razones y raíces históricas que quiero destacar. Ya no hay que hablar más, invito a los juradistas a que no hablemos más de los jurados para cambiar de estrategia. Tenemos que hacer lo que hacían los juradistas del siglo XVIII, digamos, sobre todo el pensamiento ilustrado, que hablaban de los jurados porque era el modo de criticar a la justicia profesional. Y ninguna de las ponencias, y eso es una crítica que le hago a los ponentes, pero es común de la literatura sobre jurados, comienzan hablando, tratando de justificar el lugar del jurado en un proceso penal y dando por sentado, como si eso fuera algo provisto por la naturaleza, una ontología de la participación del juez profesional en el proceso. Y la historia de esta, digamos, es al revés. Todo trabajo sobre los jurados debe comenzar, propongo, criticando a la justicia profesional. Es más, hay que leer la Constitución al revés. ¿Saben lo que dice la Constitución argentina durante 3 veces? Está prohibido que los juicios criminales sean juzgados por jueces profesionales. Eso es lo que dice. Lo repito, está prohibido que los juicios criminales, demos por sentado que entonces se conocía la tripartición francesa de faltas, delitos, crímenes, es decir, la mayoría de los que para nosotros son delitos medianamente importantes, está prohibido que los juzguen los jueces profesionales. Como estábamos saliendo de la guerra civil, dejemos que el Congreso organice cuándo los jueces profesionales se retiran de escena pronto. Eso es lo que dijeron los constituyentes. Es fácil explicar entonces que los abogados hayamos pataleado como gatos panza arriba durante 150 años, porque lo que se nos estaban diciendo es que nos retirábamos de la escena. Ha sido la más exitosa defensa sindical que ha habido en este país. Claramente. Y esto lo dice la Constitución 4 veces, no 3. Además, la crítica al juez profesional tiene que provenir de que no se corresponde con la tradición jurídica de Occidente. La tradición jurídica de Occidente está pensada para los jueces legos. En sus 2 grandes momentos culminantes, en lo que la tradición jurídica occidental es decir, en lo que conocemos como el derecho romano clásico, recién descubierto en los palimpsestos del siglo XIX, cuando aparecieron las institutas de Gallo, no el corpus iuris civile de la connectio extra ordinem de Justiniano, del derecho imperial, ese derecho romano no está pensado para jueces profesionales porque era inconcebible el juez profesional en el derecho romano clásico. El otro gran momento, esto algunos lo podrán discutir más, pero en su concepción, que es la codificación napoleónica, la codificación bonapartista, está fundada en términos ideológicos, en que la ley es el instrumento racional, que en la tradición cartesiana
permite que todo ciudadano que tiene el buen sentido, que le permite razonar, comprender y guiarse en su vida práctica por la razón, ese es el concepto y la tradición cartesiana, puede entender y aplicar las normas. Ese es el programa de la legalidad bonapartista. Ninguno de estos dos grandes hitos, y es muy difícil escaparse de estos dos grandes hitos en la tradición jurídica de Occidente, están pensados ideológica, cultural, políticamente para el juez profesional. Dejemos, por eso yo sigo insistiendo en lo que Filangieri decía con fuerza y que repito en mis clases. Tener un sistema que descansa en personas cuyo único oficio es juzgar a los demás, Carrara agregaría, y pagados por el gobernante, es un sistema odioso para cualquier pueblo que ama la libertad. Ese es el punto que estamos hablando de los jurados. Esa es la crítica ilustrada al juicio, la crítica ilustrada al juez profesional. Y quisiera que debatiéramos, que alguien me explique que tener un sistema fundado en jueces profesionales nos ha permitido construir una justicia penal, no digo buena, como la gente. Recuerden que usamos esta expresión para decirnos algo que por lo menos es bueno. Nos ha permitido una justicia en manos de profesionales tener una justicia como la gente. Veamos en una pequeña, simplemente enumeración, lo que hemos hecho nosotros, los abogados y jueces profesionales, con la justicia penal. ¿Cuánto nos ha costado hacerles entender a los jueces profesionales que no se puede juzgar una persona leyendo unas cuantas hojas mal escritas por los escribientes? Siglos. Todavía no lo podemos convencer. Esto es uno de los logros de la justicia profesional. Claro. ¿A cuántos jueces profesionales, cuánto tiempo nos ha costado convencerlos que ser imparcial significa dejar que las partes litiguen, porque son las que conocen el caso y lo han preparado, y que él no tiene ningún tipo de superioridad moral para meterse en el medio, estorbando el trabajo de los demás? ¿A cuántos jueces? Sí, también, décadas, siglos. ¿Cuántos jueces profesionales a cuántos jueces profesionales hemos visto que permiten que las sentencias las hagan empleados, que se escriturice, que se ritualice, que se denigre el proceso por el formalismo extremo? Eso es lo que hemos construido los abogados y los jueces profesionales. ¿Esa justicia está bien? Uno de los argumentos que se utiliza para decir que los jurados no tienen cabida en esta justicia es que es un espanto lo que les ofrecemos. Pero ¿lo han construido los jurados? ¿Lo han construido los ciudadanos? ¿O hemos sido nosotros los abogados? Tercer cuestión. Fíjense cómo desde la justicia hemos degradado las cárceles. Hoy asistía a la discusión sobre la ejecución de la pena y más allá de la pertinencia de todas las discusiones, me quedaba un sinsabor como si nuestras cárceles estuvieran más cercanas de las granjas penales, como en lo que en realidad sucede, que están muy cerca de Auschwitz, digamos. Y hablar de la ejecución penal significa eso. ¿Acaso esto lo hicieron los ciudadanos, supuestamente todos con un enano fascista adentro? ¿Acaso no son los jueces profesionales los que no les titubea un segundo la mano para mandar a cualquier persona a una cárcel donde no se sabe si en una semana lo van a matar? ¿No fueron los jueces profesionales los que hoy están haciendo eso? ¿Y de dónde nos sale la petulancia a los abogados para negarle el derecho a juzgar a los ciudadanos cuando los abogados estamos haciendo esto y no dudamos un segundo en mandar a la muerte a una persona a la cárcel? Lo merezca, no creo que nadie merezca esto, merezca estar encerrado o no por lo que haya hecho. A mí me parece que estas discusiones están teniendo ya un nivel de petulancia profesional que es hiriente para un país que sufre la degradación institucional que sufre un país como el nuestro. Yo recuerdo un viejo artículo de un jurista de nombre, pero que había tenido fuertes compromisos con la dictadura, que era Roberto Lucchi, padre, que por ahí debe andar perdido en la ley, que se llamaba Abogados y Militares, y con un cierto sesgo así, laudatorio, medio escondido, decía que este país, estaba escrito en el 78, 79, imagínense ustedes, este país lo habían gobernado y construido entre abogados y militares, que de hecho así habían sido los presidentes. Me parece que a nosotros los abogados nos hace falta, quizás a algunos les va a ser duro, pero nos hace falta algo así como una CONADEP institucional, porque la degradación institucional a la que hemos llevado a nuestro país es terrible.
degradación en el Parlamento, degradación en el Ejecutivo, degradación en la justicia, y esto provoca permanentemente muertes de personas, abuso del poder que vivimos permanentemente soportando todos. Y esto no aparece en los congresos, no es que nos declaramos en emergencia cultural y profesional por el país y por las instituciones que hemos, digamos, construido. Entonces, y por último, otro elemento que es central en la crítica a los jueces profesionales, y creo que hay que volver a ponerlos claramente, ahora ya sí, después de 25 años de democracia, la justicia penal es clasista. Estamos hablando de cómo metemos a los pobres presos y nada más que eso. Y eso lo hacen los jueces profesionales. Eso es lo que estamos haciendo. Y si se mueren presos. Si no comen, se mueren pobres. Si no comen, bueno, tampoco comen libres. Así que no coman en la cárcel. Digamos, los componentes clasistas de la justicia penal son evidentes y dientes y cada vez peores porque están acompañados de una impunidad cada vez más atroz de los delitos innumerables de un país defalcado por sus burguesías, sus clases medias que aprovecharon privilegios minúsculos y sus dirigencias. Me parece entonces que si pretendemos o nos damos cuenta que la abogacía ha cumplido algún papel dirigente en este país, tenemos que tener una mea culpa muchísimo más profunda de la que estamos teniendo y dejar de sostener petulantemente que somos los únicos que podemos administrar el derecho con corrección porque garantizamos la verdad, la racionalidad y la corrección de las formas y la aplicación de los tratados, de los derechos. ¿Alguien puede creer esto? ¿Alguien con sentido común puede creer esto realmente? Bueno, terminada esta primera parte, producto de que si no debatimos de modos nuevos, esto se va a parecer a la quinta remake de alguna novela de Andrea del Boca o de Thalía, digamos. Marimar, por sexta vez, a las 3 de la tarde, digamos. Y algo queda. Quisiera tomar dos elementos que hoy modernamente se usan para atacar el tema del jurado, el problema del jurado, no sé ya cómo llamarlo, que se suman a la batería antijuradista oblicua o directa, digamos, para frenar el establecimiento del juicio por jurados. Uno es el problema de la fundamentación y otro es el problema del recurso, que tiene que ver con los temas que estamos viendo aquí, muy brevemente porque ya me quedan 5 minutos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es no pensar a lo que nos tiene acostumbrado el análisis secuencial, que es un modo de análisis del derecho procesal penal que sí debemos abandonar cuanto antes, en términos teóricos y en términos pedagógicos, porque nos lleva a caminos en el bosque, a caminos que no van a ninguna parte. El problema no es el recurso, no es el medio impugnativo, es seguir pensando en el trámite. El problema es el control de la decisión, claramente. Y si ustedes se dan cuenta, el modelo de juicio por jurado es un modelo que por sus características es mucho más controlado que el modelo del juez profesional. En primer lugar, esto que se pone a veces como una debilidad, el jurado es mucho más dependiente, totalmente dependiente del litigio de las partes. Bienvenido sea, eso da más control. La imparcialidad se logra cuando hay un buen litigio de las partes. Mayor control. En segundo lugar, los jurados normalmente están controlados por las instrucciones previas de los jueces. En realidad, todos los sistemas, y a esto histórico también, si tuviéramos más tiempo los habíamos desarrollado, todos los sistemas son sistemas de colaboración entre algún tipo de profesional y los ciudadanos. Pero hay un control a través de las instrucciones. En tercer lugar, el juicio de jurados está mucho más controlado porque tiene juez de garantías. El juez que dirige el debate es un juez de garantías del desarrollo del juicio, sin compromisos con la toma de decisión, cosa que no tiene el juez que tiene que estar tomando nota sobre lo sustantivo, o salvo en esta división informal que se hace, que es impropia y objetable, en la cual el presidente ejerce ese control de legalidad y los otros dos están tomando nota sobre lo sustantivo. Es decir, uno distraído, otro atento, que es el relator, y otro pensando, Dios sabe qué, para hablar de lo que ocurre, ¿no es cierto? Se dan cuenta entonces que desde el punto de vista del recurso genera un mayor control. En cuarto lugar, ¿no es cierto?, la idea de
esto nos vincula a control con fundamentación, el jurado obliga a rescatar una de las instituciones procesales más olvidadas y quizás más importantes, que es la deliberación. Yo no sé para qué queremos tribunales colegiados si no van a deliberar. Esto claro que es una pérdida de tiempo y por suerte ahora están inventando las monosalas, digamos, que no es lo mismo que sala de monos. Las monosalas, digamos, que son de una derivación de las salas de los tribunales colegiados, pero tienen un quiebre importante. La deliberación es parte central en el proceso de control y estabilidad de una toma de decisión tan importante que puede mandar a una persona, como veíamos hoy, el resto de su vida a Auschwitz. Por lo tanto, la deliberación en el jurado es imposible de evitar. Entre otras cosas por el número, etc. Se sostiene esto últimamente de que la amplitud del recurso que están sosteniendo los pactos, o la amplitud del control, hablemos, creo que esto es mucho más propiamente, que sostienen los pactos, dificultaría más a los jurados. No tiene nada que ver, el sistema de control finalmente es el mismo. Es decir, me parece que estamos haciendo exageraciones sobre Herrera Ulloa, no porque no haya que darle todo la amplitud que reclama la Corte Interamericana, y me parece un mensaje excelente esto que le está diciendo a los países: señores, condenar a una persona es algo tan importante, de tanta trascendencia, que no se pueden poner exquisitos en limitar los controles. Y si tenemos claro que estamos hablando solamente del control de la condena, esto me parece que es un mensaje muy importante en esta época de debilitamiento de las garantías y sobre todo de frivolización del poder penal, que es algo que debemos agregar a la expansión del poder penal. El poder penal se expandió y la fase final de la expansión es la frivolización, parafraseando a Lenin, digamos. ¿No es cierto? Entonces esto, Herrera Ulloa nos llama diciendo: no, es tan importante que tiene que hacerlo, pero esto no implica ningún tipo de diferencia entre el fallo de un juez técnico y el fallo de jurados. Al contrario, porque como estamos acostumbrados a esto en pensarlo bajo la lógica inquisitorial y la lectura del expediente, a nosotros nos parece que es una segunda instancia, devolverle el efecto devolutivo al tribunal. No, es simplemente que las partes van a ir a litigar con las condiciones del litigio, con las restricciones del litigio, con los límites del litigio, que hemos reconocido siempre, los litigios de control, nada más que no están limitadas en los medios que pueden utilizar para convencer que la decisión es errónea. Y esta amplitud está siempre vinculada a que es un fallo de nulidad, es un fallo que dirá: sí, me convencieron o me dejaron a mí la duda de que este fallo puede ser erróneo, vayan y háganlo de nuevo. Vinculado estrechamente o directamente, ineludiblemente al reenvío, como yo creo que hay que interpretar a Herrera Ulloa, esto no genera ningún tipo de problema, digamos, y llama la atención sobre las condenas. No veo cuál sería la dificultad que esto mismo se pudiera hacer respecto de los jurados. Ninguna. Al contrario. Justamente el peso que había antes en la fundamentación ahora cae, porque uno puede saltarse la fundamentación e ir a mostrar que la valoración que se hizo es errónea, o por lo menos ir a generar duda en el tribunal que controla. Todos los que estamos acá hemos leído sentencias hasta el cansancio, ¿cierto? ¿Ustedes creen que las sentencias satisfacen, la gran mayoría de las sentencias satisfacen lo que es una fundamentación republicana? Quitémosle las 45 o 60 páginas de repetición, que son repeticiones de los dichos de la parte, de las constancias de autos, porque tienen el estilo literario del dictamen de fin de expediente. Bueno, es lo mismo. Quítenle todo lo que tienen la otra perversión, que son las sentencias monográficas, donde están las notas al pie, Jacobs, Roxil, los debates que no se entienden. ¿Qué queda de fundamentación real en términos del sentido republicano? Si encima, además, uno de los elementos fundamentales de la fundamentación de la sentencia, que es la lectura con sentido, lo hemos convertido en un trámite que ya ni siquiera es entrega de copias, sino cualquier cosa. Entonces, ¿de qué estamos? ¿Qué hemos hecho los jueces profesionales y los abogados profesionales de la fundamentación? En fin, en esta, digamos, exposición deshilachada, buscando caminos nuevos donde ya solo uno ve pisadas y huellas por todos lados, digamos, lo que quiero señalar es que pongamos las cartas sobre la mesa.
A los abogados no nos conviene que estén los jurados porque nos quitan el monopolio del ejercicio jurisdiccional. Y esto es una lucha de incumbencias, no es una lucha ideológica. Es más o menos lo mismo que los escribanos con las sucesiones y los contadores con la declaración de impuestos, ¿no es cierto? Nada más que estamos jugando con fuego porque la república se degrada, la democracia se degrada y a todas las promesas incumplidas de la democracia estamos agregando esta. Muchas gracias. La locución del primer exponente, el doctor Cuillar, y tomando también en cuenta la segunda del doctor Roldán Vázquez, doctor Binder, fundamentalmente cuando el primer exponente manifiesta que hay que poner mucho más énfasis en la instrucción penal preparatoria que en el juicio por jurado, y cuando habla de la teoría del árbol envenenado del doctor Roldán Vázquez. Específicamente, doctor, en el ámbito judicial donde yo me manejo, que es en la provincia de Buenos Aires, la instrucción penal preparatoria prácticamente le da una gran atribución a la policía. Es más, la policía tiene la capacidad de realizar las pruebas periciales, que muchas veces nosotros sabemos que son fundamentales a los efectos del juicio oral. Sabemos también que tiene mucha capacidad en cuanto a la toma de las declaraciones testimoniales de las personas que han sido justamente testigos del ilícito que se va a enjuiciar. Hubo muchos casos en el ámbito donde yo me manejo en la provincia de Buenos Aires, donde todas estas pruebas han sido manejadas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Es más, muchas veces algunos defendidos me han dicho, doctor, acuda a la prensa, por ejemplo, porque me han empapelado, como se dice vulgarmente, me han empapelado en la comisaría. Yo firmé esto, pero no sabía lo que era. Es decir, ¿cuál es la reacción de un tribunal por jurado, de un juicio por jurado, cuando ellos tienen que recibir el elemento probatorio y fundamentalmente en aquellos actos procesales que son irreproducibles y que justamente están a cargo del órgano preventor? Que cuando en otra situación, esta es la pregunta específica, ¿no? Que en otra situación por ahí necesitamos una certificación por un escribano, vale la firma del comisario certificando las actuaciones del perito en balística, del perito en alcoholemia, el del perito de la parafina, y son actos procesales irreproducibles. ¿Qué hace el juicio por jurado en esa situación, doctor? Está claro, doctor. Contesta. Contesto rápido. Yo diría que todo al contrario. Muchos de esos problemas son problemas que se inventan por el formalismo del proceso y terminamos discutiendo la validez del jefe de departamento de análisis de parafina de la Policía de Mendoza, digamos, que no tienen ningún tipo de, de problemas sustanciales en el régimen de la prueba. Es decir, al contrario. Yo acá diría dos cosas. El sistema de jurados tiene el mismo sistema de prueba que tiene cualquier otro tipo de juicios. Lo único que obliga a hacer un sistema de prueba en serio. Y esto tiene, respecto de la idea esta de que es importante la preparación del juicio, claro que es importante. Pero la sala de comando de todo el proceso penal está en la audiencia oral, en el juicio oral. Y ahí tenemos que tener claro, hoy los jueces profesionales tienen miedo a absolver, tienen temor a absolver. Esto es una de las razones más para llamar a los ciudadanos, y hasta puedo justificarlo, porque muchas veces los van a echar si absolven correctamente. Pero tengamos en cuenta que estamos en una situación en la cual, si los jueces aplicaran en la mayoría del país las normas más elementales de nulidad o de valoración de la prueba, tendrían que absolver en una enorme cantidad de casos porque están mal preparados y mal litigados por los fiscales. Y por lo tanto, no se animan a hacerlo. Prefieren, normalmente, la justicia prefiere prescribir antes que absolver, y eso también es degradación institucional. Bien. Sí, el doctor Pastor. Son dos preguntas para Alberto Binder. Sobre el jurado y la jurisdicción penal internacional. En los 50 años que lleva existiendo, ninguno de esos tribunales, los que han existido y condenado, ha trabajado con jurados, de Nuremberg a la antigua Yugoslavia o Ruanda, y el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional tampoco contempla esa posibilidad por diversas razones. Lo que te quiero preguntar es una pregunta en dos fases, ¿no? La primera, si considerás que son ilegítimos, solo por el jurado, no veamos los demás problemas que han tenido esos tribunales, los juicios de Nuremberg, ex-Yugoslavia, Ruanda, y si son ilegítimos, ¿cómo crees que se podría modificar el
el sistema de la organización judicial del Estatuto de Roma para tener juicios en la jurisdicción penal internacional también por jurados. Contestándote así rápidamente a una pregunta tan compleja, no creo que ninguno de esos tribunales sean ejemplares. Creo que tienen problemas de legitimidad muy fuertes. ¿Cómo? Sí. No, tienen problemas. Es decir, en primer lugar, al argumento ninguno de ellos lo tiene. Bueno, no nos dice nada acerca de una justicia republicana. Al contrario, esos tribunales son el resultado. Si, como se dice, estamos en una tercera etapa del Estado moderno, que es la construcción del Estado supranacional, el Estado moderno vuelve a recurrir a los modelos inquisitoriales y una justicia dependiente, en el caso de la Corte Penal Internacional, dependencias muy fuertes de la, del Consejo de Seguridad, y además es obvio, están juzgando a algún grupo guerrillero del Congo y no a los ingleses que invaden Irak. Digamos, no digo los norteamericanos que no lo aceptaron, pero los ingleses y los italianos están ahí en Irak invadiendo ilegalmente y nadie se le ocurre decir que el fiscal del mundo haga algo para juzgarlos. Esto es claro, digamos, hablemos con claridad. Entonces, Nuremberg habrá juzgado a los nazis, cosa que me parece fantástico, pero no son tribunales que sean ejemplares en términos de los modelos de justicia. Entonces, obviamente, vos me dirás, no hay ningún sistema que funcione completamente sobre la participación popular. Obviamente en el diseño de la sociedad moderna habrá que pensar casos en los cuales los jueces profesionales tienen que decir, yo les había dicho que en términos históricos uno puede demostrar que en la tripartición de la sentencia, digamos, propia del derecho germano, entre el Richter, el Reichsfinder y la asamblea que aprueba, están como los tres elementos constitutivos de la actividad jurisdiccional que siempre han generado formas de colaboración entre distintos estamentos, y que esto sigue hasta hoy día, por lo cual en realidad siempre hay una mezcla de estos tres estamentos en todo acto de juzgar y habría que respetarlos, teniendo en cuenta que hay muchos elementos de tradición, porque también así era el derecho romano. Así que, contestándote rápidamente, no me resulta extraño que los tribunales internacionales no hayan tenido formas republicanas muy claras, porque más allá de sus buenas o malas causas han sido más bien manifestaciones de los poderes centrales. Doctor Crivelli. Bueno, en relación al tema de los recursos, usted habló del derecho del imputado a una doble instancia cuando la sentencia es condenatoria. La pregunta va hacia lo siguiente: ¿qué sucede cuando la sentencia es absolutoria? ¿Cuál es la participación que puede llegar a tener la víctima constituida en acusadora en el proceso por jurados? Y si tendría la posibilidad de recurrir una sentencia absolutoria de un juzgado por jurados. No, pero no solamente porque estén los jurados. La sentencia absolutoria es irrecurrible, salvo en los casos en los cuales el imputado haya comprado al tribunal. Es el único caso en el cual uno tiene que hacer eso. Fíjense que nos las hemos pasado tratando de descubrir las implicancias del principio de non bis in idem en todos los recovecos del proceso, y aquella implicancia central, que es una vez que me pusieron en el banquillo de acusados no me vuelven a sentar ahí de nuevo, la hemos pasado por alto. Entonces tenemos que volver a retrotraer un poco y sentarnos en lo que es el núcleo político histórico del non bis in idem. Sean jueces profesionales, sea fiscales, sea la víctima, sea quien fuere. Una vez que me hicieron participar de esto, y yo soy el único que estuve asistiendo a este juicio con la cabeza debajo de la guillotina mientras alguien pasaba cada tanto y tocaba la manivela, no paso otra vez por ahí. Así que no hay problemas ni distinciones entre un tipo de juez y el otro. En mi opinión, siempre uno habla de la opinión de uno. Muy bien. Perdón, hay dos colegas que no anotamos los nombres, pero que habían levantado hoy la mano, y ahora se los pido, por favor. No escucho yo. ¿Cómo? Pina Satur. Satur. ¿Y usted, doctor? Mario Ruiz. Sí. Sigue el doctor Pandolfi. Perdón. Te preguntaba lo siguiente, Alberto, esto que dijiste en relación a los recursos, que te preguntó Crivelli antes, no está reflejado en el texto actual del proyecto de INESIP que yo conozco, por lo menos, que no está reflejado tu opinión, y no me sorprendería demasiado porque sé que cambias de opinión a veces,
Pero me refiero a que en el texto del proyecto de INESIP que yo conozco, no está instrumentado de esa manera, estrictamente, ¿no? Es decir, yo participo de esa opinión, pero me parece que habría que dejar a salvo, en el caso de la víctima, tengo más dudas en el caso del fiscal. En el caso del fiscal me parece que directamente no. Yo no sé si habría que ser tan estricto, limitando únicamente al caso del dolo, es decir, del tipo que compró al jurado, llamémosle, ¿no? Yo creo mucho en el derecho a la tutela judicial de la víctima, por encima del Ministerio Público. Creo que es totalmente inconstitucional cualquier limitación, la forma de querellante adhesivo, particular, damnificado, todas esas fórmulas que limitan a la víctima, saben bien. Pero creo que ese derecho se manifiesta plenamente, sobre todo cuando estamos hablando de lo penal, en el juicio. En esto no he cambiado de opinión. El proyecto del INESIP no expresa muchas cosas que yo no pienso, y además, aún cuando tuviera la posibilidad de convencer a otros de que así lo hicieran, los textos legislativos son instrumentos políticos que llevan y modifican el sistema hasta donde uno pueda. Es un error creer que son expresiones académicas, digamos, esto lo hemos discutido en muchos países, y hay veces que, bueno, que la conciencia de lo que se puede hacer prima, como prima en la política, que tiene estas limitaciones, así que no veo tampoco que uno tenga que avergonzarse de esto. Esto en cuanto a la primera pregunta. De todos modos, sí, hay algo que es muy importante, que es romper con los motivos únicos de impugnación y con el balance de motivos, porque el recurso del imputado, el recurso de la víctima y el recurso del fiscal tienen motivos distintos y alcances distintos, claramente. Eso sí está en las nuevas legislaciones. Sí, buenas tardes. Ante todo yo quiero dar una opinión desde el abogado que está litigando todos los días, de aquel que se golpea los dientes contra la mesa de entrada de los tribunales, y se ha hablado de eficiencia. Yo no sé si el juicio por jurados va a llevar a una mayor eficiencia de la justicia, dado que, como señalaban algunos colegas, todo el problema surge en especial en la instrucción penal preparatoria. Por el otro lado, atado a la teoría tradicional y un poco a lo que decía el doctor Cousirat, me asusta el juicio por jurado. Y me asusta el juicio por jurado porque acá se ha dicho, por ejemplo, que va a depender de la habilidad del abogado o del fiscal para hacer razonar al testigo. Lo dijo usted, doctor. Y yo pregunto, ¿acaso el testigo no es aquel que declara lo que percibió y lo que cayó bajo sus sentidos? Me asusta el juicio por jurado porque de pronto se habló de condenas de delincuentes de poca monta y se habla de la íntima convicción. Y entonces mi pregunta es, ¿quiere decir que aquel testigo que impresionó mejor al jurado y talló profundamente en su ánimo de absolución o de condena, va a producir en esa íntima convicción, sin la valoración de las pruebas que se hayan incorporado, por ejemplo, de peritos? Y acá viene la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer? Por favor, doctor. Sí, ¿cómo? Concrétela, Sí. por favor, digo. ¿Cómo vamos a hacer para seleccionar al jurado para que tenga la altura de poder interpretar las normas jurídicas, aparte de la instrucción que le dé el juez? ¿Y cómo vamos a hacer para que esa valoración de la prueba sea conforme a lo que establecen los códigos procesales? Bien, contesto brevemente, son preguntas que merecerían largas explicaciones. En cuanto a la valoración de la prueba, yo insisto de que no hay problemas. En primer lugar, no veo que haya diversas condiciones de litigio sobre los hechos en el juicio. Se trata de un juez técnico o un juez profesional. También un juez necesita abogados que interroguen y contrainterroguen a los testigos. No es que lo dejamos al testigo solo ahí, salvo que querramos que sea el juez el que lo interrogue, que es pésimo sistema. Así que, ¿cuál sería y va a depender de la habilidad de los abogados en interrogar y litigar? Eso, es decir, que el juicio dependa de la habilidad de los abogados en litigar. ¿Cuál es el problema? Esto es así, este es el trabajo nuestro, inclusive como abogados. Así que, en cuanto a la valoración de la prueba, no veo problema. El sistema de íntima convicción no significa, no ha significado, y sobre todo se ve claro en la formulación clásica francesa, 1808, no significa que el jurado tenga un sistema
irracional. Yo en esto difiero un poquito con lo que dice Pepe. Yo creo que la valoración de la prueba es el impacto que tienen, es decir, así dice, sopesar las razones de uno y otro y ver el impacto que tiene sobre el buen sentido del jurado. Es un sistema de deliberación y de análisis, no es con es equivocada aquella frase de Couture de la que hay íntima convicción es fallar con la prueba, sin la prueba, contra la prueba. Eso no es así de ninguna manera, forma parte de los sistemas de libre convicción y racionales. Lo único, no se pedía la fundamentación. Yo creo que esto no hace hoy día la esencia del jurado en ese tipo de cosas. Puede ser, que es algo distinto en esto, sí puede ser que el jurado pueda tener tipos de argumentaciones distintas al estilo de condiciones de legitimidad, que le parece desbordado el poder del Estado y allí puede cumplir algunas funciones distintas a las que estamos acostumbrados. Sí estoy de acuerdo en esto de que tiene una naturaleza distinta, pero no cambia las condiciones del litigio, al contrario, las depura. Otro de los, yo me había olvidado de esto, de los mecanismos que hacen que el sistema, que los juicios por jurados sean más controlados, es que normalmente tienen mecanismos de selección de jueces, de los jurados, mucho más complejos y controlados que el juez que te toca por competencia, por sorteo o por turno. Así que, en ese sentido, ya sea los sistemas complejos donde digamos, se hacen sucesivas audiencias de selección de jurados, que quedan también bajo condiciones de litigio y con control del juez, con posibilidades de control, de tachas sustantivas y tachas sin causa, bueno, todas esas complejidades que hay, pero así se puede seleccionar muy bien el jurado, y también se puede ir a sistemas más simples, pero que siempre van a tener mayor control, me parece, que el del juez asignado, de una manera en la cual el sistema que uno tiene de recusación y excusación es muy tosco. Inclusive, recuerden que la mayoría de los códigos tienen sistemas de números clausus de excusación y de recusación, con lo cual la pregunta sería, ni siquiera se permite un control adecuado del juez que me ha tocado. Por eso digo que siempre tenemos que invertir la discusión, porque pareciera que estamos ontologizando la participación del juez profesional, que tiene todos los defectos que le asignamos al jurado, los vamos a encontrar potenciados en el juez profesional. Muy bien. Doctor Ruiz. Gracias. Yo soy de San Francisco, Córdoba, y es donde se realizó el primer juicio por jurado. San Francisco, Yo soy de San Francisco, Córdoba, donde se realizó el primer juicio por jurados de la provincia. Lo que yo he observado en ese proceso, en primer lugar, el jurado se lo instruye con un prospecto como si fuera para una elección. Esa es la instrucción. Viene un secretario del Superior Tribunal y instruye con un prospecto que son 3 hojitas. Esa es la primera cuestión. Segundo, en el debate no se lo deja interrogar. A los jurados no pueden interrogar, que es la otra cuestión. Cuando se incorpora toda la prueba, se oraliza la prueba, tratándose en los hechos en Córdoba de homicidio, o todos los delitos que sean seguidos de homicidio o de muerte. Por supuesto que tenemos una cantidad de pericias técnicas que muchas veces nosotros tenemos que solicitar ayuda profesional de la pericia que haya sido para entenderla, y acá le leen, arregló seguido 4 horas el secretario de la Cámara leyendo la prueba para analizarla. Yo creo que estas son las cuestiones, independientemente de la fundamentación, que también creo que tiene que fundar el juez, el jurado, debe fundar su voto. Estas son las cuestiones que yo he visto en el primer día, en el primer juicio que se hizo en San Francisco por jurado. Y lo peor ha sido este lunes, que en Belleville, que era el segundo juicio, que también es de la jurisdicción donde yo trabajo, pusieron una pantalla gigante para transmitir hacia afuera el juicio. O sea que estas son las cosas que el primer y segundo juicio que hay en la provincia, han sido en 15 días los 2 juicios. Estas son las cosas que yo digo que hay que ver cómo solucionar. Yo no es que esté en contra del juicio jurado, pero lo que sí digo que
estas cuestiones se tienen que solucionar. Y yo a la mesa le pido que, a ver qué pueden opinar respecto a estas cuestiones. Muy bien. ¿Quién contesta a ustedes? En primer lugar, todas esas cosas, aún si le diéramos connotaciones negativas, no las inventaron los jurados. Digamos, la inventaron los abogados secretarios que están llevando allí. Separemos lo de la pantalla gigante, que no le veo cuál sería el problema, es un problema de publicidad, es otra cosa. Pero el problema de que los jurados no interroguen es una virtud, es decir, ojalá los jueces no interrogaran. Dejemos de poner unas preguntas meramente aclaratorias, pues esa no es la cuestión. El interrogatorio activo del juez es un menoscabo de la imparcialidad, los jurados garantizan mejor la imparcialidad. Que una pericia se la estén leyendo 4 horas a los jurados o a un juez o a cualquiera es una tortura china, digamos, y nadie va a entender nada. Yo he visto en Nicaragua y El Salvador campesinos a los cuales les leían el expediente durante horas y horas y horas y horas, pretendían que fallen, después lo dejaban durmiendo en colchones en el suelo, en una sala contigua del hospital, le daban un café a la mañana y le seguían leyendo el expediente. Pero esa es la locura de los abogados. Como es locura que una pericia mecánica, en la cual tiene que venir el perito a explicar por qué ocurrió esto y calculó la velocidad, se convierte en 5 horas de lectura de algo. Bueno, pero esos son defectos de cómo los abogados y los jueces profesionales hemos construido el litigio. El argumento de Pedro se reduce a esto. En las condiciones en las que hoy nosotros hacemos los juicios, los jurados no pueden fallar. Por lo tanto, esto nos lleva a una aporía, porque nunca vamos a mejorar los juicios o tenemos que esperar una especie de evolución de las especies para que hagamos los juicios bien y luego puedan aparecer los jurados en determinado momento, pero esto no lo hicieron los jurados, estos son defectos de los jueces profesionales. Y este defecto de los jueces profesionales no es un mal de los argentinos, es exactamente lo que criticaban los ilustrados, porque es la forma de funcionamiento del modelo inquisitorial que inventó la justicia profesional. Por eso digo, insisto con esto que decía antes, todo análisis sobre el jurado, todo trabajo sobre el jurado debe comenzar con una crítica al juez profesional como emanación del modelo inquisitorial y lo que eso significa en términos históricos. Claramente. Así que esos defectos se pueden superar y el jurado ayuda a superarlos. Bien. Sigue el doctor Nicora. Si no pensás que justamente no es el jurado la forma de empezar a entender cómo se litiga y de alguna manera los problemas del IPP no los viene a curar la oralidad, no los viene a curar la litigación y no los viene a curar el jurado. Sí, es decir, el día que tengamos juicios depurados, es uno de los métodos y de los más eficaces para corregir la formalización de la instrucción. El día que jueces, tengamos jueces profesionales, venga el fiscal y cada papel que le presente lo empiecen a tirar para atrás y empiecen a decirle, bueno, ¿qué tiene? Y los fiscales empiezan a decir, no tengo nada, entonces lo absuelvo, digamos, esto va a empezar a cambiar la fórmula de trabajo del IPP. Si lo que no podemos resolver en toda América Latina es que cuando los fiscales vienen con esto y los jueces se dan cuenta que no tienen nada, si empiezan a aplicar las normas de un modo estricto y saben que a la tercera absolución tienen una pueblada o los echan, ¿qué hacen? Empiezan a hacer el trabajo al fiscal, a cerrar los ojos y a jugar con los ojos entrecerrados, tipo chino, a mirar así. Esta es la forma en que se está degradando el juicio oral en todos los países y cómo los jueces profesionales ceden a la presión social y no se plantan, generando un efecto, un círculo virtuoso, digamos, que empuje a cambiar el mecanismo de trabajo de los fiscales. Así que claro que se puede lograr. Los jurados ayudan a esto, salvo que ocurra, porque esto ha pasado, que pongan a los jurados y estén horas leyéndole los papeles, pasándole los papeles rápido por encima, que también puede ocurrir, pero bueno. Esas son las peleas que hay que dar. Alberto, no voy a caer en la tentación de hacer una defensa gremial porque me imagino que tenés pensada la respuesta y no voy a caer, no te voy a dar la oportunidad, no voy a hacer defensa gremial. Sí te aclaro que, y no te quiero meter presión, pero de la respuesta que me des a las preguntas que sí te voy a hacer puede ser que influya mucho en mi vida, pero igual quédate tranquilo porque vos sabés que yo tengo ganas de poner un restaurante, así que eso no hay problema. Y mi pregunta es la siguiente. Voy a tomar la visión apocalíptica del rol de los abogados en el deterioro institucional y la voy a tomar toda como cierta. Y además coincido plenamente en la capacidad de la gente para juzgar y creo fervientemente en el jurado y en la posibilidad de una mejor solución de conflictos a través de la participación ciudadana. El problema que veo
y partiendo de la base de decir jurado sí, es un riesgo. Tomando la metáfora de Pepe dice el jurado lo que va a hacer es el que decide si entra a la jaula o no entra a la jaula. El problema es quién nos lleva hasta esa puerta, porque lo que veo es poco trabajo en el procedimiento previo, en las ideas que hay sobre jurado, en cómo hacemos para que este sentido común o participación sean en la decisión, por ejemplo, lo que vos planteaste de la selectividad y el clasismo en el funcionamiento del sistema, no va a hacer que el jurado termine siendo un manto de legitimación para un clasismo que va a seguir existiendo, pero que se va a dar en las etapas anteriores del proceso. Y la segunda pregunta es, ¿qué rol te parece que nos queda a los abogados y a la comunidad jurídica, así que no queda alguno? Porque mis padres se pusieron muy contentos cuando me recibí, vos estabas. Entonces yo quiero saber qué decirles ahora. Gracias. Los problemas, es cierto que la selectividad, pero me parece que no tiene que ver, finalmente no nos cambia la posición que podemos tener sobre los jurados, porque, no sé si la profundizo, al contrario, si yo establezco como el derecho al juicio, el derecho al jurado, el derecho a un juicio sano, entendiendo que el jurado también ayuda a sanear el juicio como centro de pleno de las garantías, me da una herramienta de defensa que a mí me permite salirme de las otras formas de selectividad. Con esto, es decir, quien diga que el jurado es la panacea de solución de todos los problemas de justicia penal, pero esto obviamente miente, nadie piensa en esto. Estamos hablando de un punto concreto. Es decir, en esto, hay que ser claros, la organización del Ministerio Público, el sistema justamente adversarial, las nuevas formas de coordinación entre policía y Ministerio Público, la participación de la víctima, hay 1000 temas más, estamos hablando solamente del tema de los jurados. Yo soy un entusiasta de la ley, de la legalidad, y por lo tanto de los abogados. Por eso sufro cuando hemos convertido una de las profesiones que puede hacer que la ley, en tanto consolida los consensos que permiten que la voluntad de las mayorías se puedan cumplir y existe un poder que las haga cumplir, que es el Poder Judicial, ese enorme valor que tiene la abogacía en el desarrollo de la democracia y la República, este enorme valor que tiene nuestra profesión, la hemos convertido en esto que somos hoy día, en la cual tenemos grandísima culpa los profesores, los teóricos conceptualistas o los teóricos de las fruslerías de los tribunales, la justicia, pues finalmente creo que nos queda pendiente una gran autocrítica a la cultura jurídica y de cómo estamos aportando desde la cultura jurídica y desde los distintos oficios de los juristas al desarrollo de la República y de las instituciones. Así que en esto no es que me pongo en censor, ni mucho menos, creo que todos hemos cometido esta gran degradación de la profesión jurídica, que por desgracia la gente lo tiene claro, y por algo nos dice cuervos, ¿no? Así que te sigo entusiasmando que seas abogado, es una profesión hermosa en la construcción de la República.